buenos días a todos. Reanudamos después del descanso con la primera intervención a cargo de Ramón Valdés. Ramón Valdés es profesor agregado en la Universitat Autònoma de Barcelona y codirige desde 2011 el grupo Prolope, que ha realizado la edición crítica del teatro, que está realizando la edición crítica del teatro completo de Lope de Vega. Ramón Valdés, aparte de Lope y del teatro del Siglo de Oro, le interesa también la sátira y Quevedo, y sobre todo las humanidades digitales, que es el tema por el que ha venido a estas jornadas de teatro. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por la presentación, y muchas gracias a la organización, a Noelia, a las jornadas de teatro clásico de Almería. Por si acaso. Vale. Ya tenemos tres aquí, ¿eh? Ya tenemos tres micrófonos. Pues muchísimas gracias a todos. Es un placer conocer otro festival y otras jornadas que son uno de los medios de difusión del teatro clásico fundamentales en nuestro país, ¿no? Bien, pues como veis os he pasado una hoja al estilo tradicional y luego también tenemos aquí un PowerPoint que es muy moderno, pero ya tiene unos años también de funcionamiento. Os voy a pasar muchas imágenes, pero vamos a prescindir de conexión a Internet para no crear problemas. Me pedía Noelia en el correo electrónico, que yo me he reproducido porque yo soy muy disciplinado, y por cierto, a propósito de disciplina y de congresos, soy muy disciplinado y normalmente acudo desde la primera sesión hasta la última y tengo que pedir disculpas públicamente porque estamos organizando una exposición para la Biblioteca Nacional, precisamente también con implicación digital, y no voy a poder estar todo lo que yo quisiera. Voy a estar encerrado trabajando en el hotel en otras cosas, pero entonces por eso pido perdón a todos, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo que me decía Noelia de lo que tenía que hablar era que te centres especialmente en la edición digital de textos teatrales del Siglo de Oro, todo lo que supone ya en el presente y lo que supondrá de cara al futuro y demás asuntos que consideres de interés. Pues bueno, eso es lo que me he preparado. Los asuntos de interés que aparecen aquí reseñados, el teatro del Siglo de Oro en la red, textos y ediciones, los que tenéis en la hoja señalados, una historia y un panorama, por eso vamos a empezar, unas consideraciones sobre la cantidad y la calidad, una defensa de la dignidad del texto en la red, luego hablar un poquito de filología y tecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y lo que eso implica, que es más que la rapidez. Vamos a ver algunas virtudes, y luego también vamos a hablar un poquito de filología y el mundo escénico, que es también lo que toca en este tipo de jornadas. Entonces, empiezo ya con la exposición, y lo primero que tenemos que decir, lo primero que querría decir es que empezamos ya a tener un corpus muy apreciable de textos del Siglo de Oro en la red, en Internet. Por ahora, como veis, hablo de textos. Textos tenemos muchísimos. Textos, textos sin editar, ¿vale? Sí, textos puros en imagen, en reproducción digital, gracias a las bibliotecas. Y luego también tenemos ediciones. En la diapositiva que tenéis ahí, pues eso, digitalizados por las bibliotecas, lo que hemos visto, incluso a veces a través de convenios con empresas externas, con empresas privadas, hay que decirlo. También por digitalización, de campañas de digitalización de las propias bibliotecas, como la Biblioteca Nacional. El proyecto de la Biblioteca Digital Hispánica tiene un mérito impresionante. La Biblioteca Nacional optó por un modelo de colaboración de patrocinio. Recibía el patrocinio de Telefónica y con eso digitalizó un fondo impresionante de teatro. Y eso lo tenemos ya en la red, porque está consultable a través de la Biblioteca Digital Hispánica. Y también tenemos en otros casos tenemos la digitalización encargada a empresas, en este caso a Google, lo cual tiene sus inconvenientes. Ya veis la bromita que he puesto ahí. Esa institución que veis ahí no es la Complutense,
sino nada más y nada menos que la British Library. La British Library optó por un convenio con Google para digitalizar sus fondos, lo cual luego implica también ciertas pleitesías, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, de todas maneras, vamos a hablar de textos, pero sobre todo nos vamos a centrar en textos ya editados, y vamos a empezar por un panorama. Vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y para ese de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues es imprescindible aludir a José Manuel Lucía Mejías, ¿no? Y a Germán Vega García Luengos. Tenéis un par de artículos en la bibliografía que os he pasado, tenéis un par de artículos suyos que son fundamentales para tener un panorama de lo que se ha hecho en la red. Bien, digamos que más o menos la digitalización de textos ya empieza por allá por finales de los 80, inicios de los 90. Y uno de los primeros ejemplos que podemos recordar es este de la Asociación de Estudios Hispánicos, de Clásicos Hispánicos del Teatro, que, si no recuerdo mal, el personaje fundamental en esta asociación era Bernd Williamson, y él fue el fundamental dentro de lo que fue la digitalización de textos. Esta digitalización de textos estaba hecha con la mejor intención y con la mayor generosidad intelectual. Quiero decir, él lo que ponía al alcance de la gente eran textos digitalizados, no son imágenes de textos, sino que son ya textos metidos en lenguaje HTML y consultables en la red. Esto tiene sus ventajas. A partir de ahí, esos textos están en la red y podemos utilizarlos como queramos y podemos sacar mucho provecho de ellos. De todas maneras, Bernd Williamson, en este proyecto, iba colgando los textos de una manera más o menos como improvisada, ¿no? Son, para decirlo así, serían materiales de trabajo, suyos, personales. Bueno, yo tengo esta transcripción que realicé en tal año, ¿no? Y lo pongo en Internet. Verdadera generosidad intelectual en ese sentido. Sí que pasa una cosa, que esos textos no estaban establecidos filológicamente ni lo pretendían. ¿Qué era lo que pretendía él? Poner al alcance de todos esos textos y ya está, pero no defender que fueran verdaderas ediciones. Ediciones, ¿qué quiere decir ediciones? Ediciones en el sentido de ediciones cuidadas. Coger el texto, confrontar todos los testimonios que tengamos de ese texto, confrontar con ediciones, manuscritos antiguos, recoger todos esos manuscritos, esos impresos antiguos y con eso reconstruir el texto, que es la labor que hacemos los editores de textos, ¿no? Es lo que llamamos la crítica textual. Bien, y en ese sentido, pues, luego con esos materiales, cuando ya tienes ese texto fijado a partir de la confrontación con otros muchos, perdonad si estoy explicando algunas cosas que algunos sabéis, pero a lo mejor otros no. Cuando ya tienes ese texto establecido, lo anotas, lo acompañas de notas, ¿no? Y de lo que llamamos el aparato crítico. Ahí es cuando ya tendríamos una edición crítica, ¿de acuerdo? Bien, pues no pretendía hacer ediciones críticas, sino textos desnudos y a lo mejor a veces sin cotejar todos los ejemplares, pero él honestamente lo decía. He utilizado esta edición como texto base y esto es lo que pongo, ¿no? Dice, fijaos lo que pone en la segunda cita, este texto pretende ser una edición fiable, pero no pretende ser una edición crítica. Por lo tanto, máxima honestidad intelectual. De aquí derivan, si es verdad, algunos problemas, porque esa falta de fijación en el texto o de estudio profundo, textual, a veces nos deriva en problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis, aquí tenemos una cita de una comedia de Ana Caro. Perdonad, es que como en Prolope nos dedicamos a crítica textual, yo di por sentado que podíamos hablar un poquito de ediciones y de variantes, que algunas sacaremos, pero procuraré ser ligero. Vamos a ver, pues entonces aquí tenemos una alusión a mujeres heroicas, ¿no? En una comedia de Ana Caro. Zenobia, Drusila, Draznes, Camila y otras 100.000. Son mujeres bravas, ¿no? Bueno, pues Draznes se queda ahí y no significa nada. Es Evadnes, ¿no? Entonces, bueno, doy yo por sentado que es Evadnes, es una conjetura, pero yo creo que es lo que corresponde en ese fragmento. Claro, ¿qué ha pasado? Este texto, como está en Internet y está
presentado de una manera informal, sin decir, esta es una edición de tal, con su copyright, con sus derechos de copia, ¿no? Su copyright y todo esto, quien quiera puede venir aquí, coger este texto y presentarlo, no ya hacer lo que quiera y reutilizarlo, sino presentarlo como propio. De hecho, ese texto está en el catálogo de la Biblioteca Nacional gracias a esta famosa editorial que se llama Lingua, que no sé si habéis visto alguna vez, uno quiere trabajar sobre un texto la mar de extraño y de repente, hombre, si está editado por Lingua. Lingua lo que ha hecho ha sido coger esos textos que están en la red y entonces dicen, bueno, pues tú pagas por la impresión y yo te publico este texto y te mando el ejemplar, ¿no? Y está publicado de esta manera. Han cogido ese texto y se han hecho con él, ¿no? Bien, aparte de esta, digamos que en sus orígenes la presencia de los textos del Siglo de Oro y de las ediciones en Internet fue un poquito, también hay que decirlo, clásica, la Asociación de Teatro Hispánico Clásico pues estaba en Arizona, ¿no? Bueno, pues era el Far West, era un territorio sin ley, ¿no? Y de hecho así empezó también en España. En España tenemos, no sé si lo sabréis, si os acordaréis, pero la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tuvo unos serios problemas porque colgaban textos ahí sin confesar de quién eran, a veces sin pedir permiso ni siquiera a los autores. Algunos estaban muertos, como Cervantes o Lope, pero otros estaban vivos y en cualquier caso tampoco le pedían permiso a los editores, ¿no? Pero bueno, eso cambió y cambió drásticamente, ha cambiado mucho. El panorama, podría decir que el panorama a día de hoy es bastante bueno. Y precisamente en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha cambiado diametralmente. Tenemos proyectos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con edición de textos clásicos muy, muy buenos, ¿no? Muchos de ellos son lo que llamamos textos críticos, es decir, textos que se han establecido con criterios filológicos, pero desnudos de aparato ni de notas. Entonces a eso los llamamos textos críticos. Y la colección ya empieza a ser apreciable, y apreciable también por la calidad de los textos y de los colaboradores. Pueden ser Ignacio Arellano, Francisco Florita, estamos en la página de Tirso, me parece, ¿no? Bueno, pues en realidad es bastante bueno, ¿no?, lo que hay. Otro proyecto que es ejemplar en ese sentido es el que dirige la aquí presente María Luisa Lobato, y tenemos ahí ya no solamente textos críticos, sino también encontramos los testimonios que han apoyado esos textos críticos. Si tú combinas lo que, corrígeme si me equivoco, María Luisa, pero si tú combinas lo que encontramos en la página Moretianos, que yo no sé si era tiempo de gobierno socialista, pero en algún sitio he visto como moratinos. Pero en cualquier caso, si combinas lo que se ofrece en la página Moretianos con lo que encuentras en la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes, puedes ir encontrando los textos críticos y los testimonios que sirvieron de base para ello. Pero luego, además, es que encontramos una verdadera joya, que me parece que es la colección Proteo. La colección Proteo, donde ya lo que te puedes descargar son ediciones críticas. Vamos a decir que estas son ediciones críticas completas, y vamos a establecer una diferencia. Son ediciones críticas completas digitalizadas. ¿Qué quiere decir? La concepción y la presentación es en papel, ¿vale? Lo que se ofrece como material es valiosísimo porque está la edición completa, con su aparato crítico, sus notas, la introducción, todo, el libro completo, y lo puedes descargar en Internet. Eso significa filológicamente un paso adelante enorme. Luego, digamos que, claro, lo que se te ofrece es un PDF. En ese sentido, tecnológicamente no está tan avanzado como hemos hecho ediciones críticas digitalizadas, y vamos a ir un poquito ahora, poco a poco, nos vamos a ir acercando a las ediciones críticas digitales, es decir, nacidas digitales como ediciones, o con funciones digitales. En ese camino
se puede mencionar la experiencia del TC12, el Canon 60, que fue una colección que creó la red TC12 y que dirigió Joan Oleza. Y ahí tenemos también proyectos muy interesantes. Yo diría que en este caso son más interesantes tecnológicamente que filológicamente. El texto crítico es un texto crítico bueno, pero es solamente texto crítico, tiene menos riqueza filológica que los que se ofrecía en la colección Proteo, pero sí que incluye algunas funcionalidades que son de interés digitalmente. Luego tenemos también relacionada con el Canon 60 todo lo que está haciendo el grupo de investigación Artelope en Valencia. Ahí, aparte, hay una colección de la que me voy a ocupar luego, la colección Lope de Vega, pero también están llevando adelante la colección Emote, que también presenta mucho interés desde un punto de vista tecnológico y filológico. ¿Por qué? Porque ya nos ofrecen ediciones sinópticas en paralelo, el texto de una obra inglesa, por ejemplo, John Webster, ¿no?, y su traducción. Pero no solamente eso, también nos ofrece algo que puede ser muy interesante, la posibilidad de comparar textos que estén relacionados así. Le Cid de Corneille con el Cid de... Lo tenía ahora en la cabeza, con el Cid de Ayuda, de Guillén de Castro, ¿no? Esto, pues gracias. Entonces también podríamos comparar ese tipo de textos, si es que presentara interés desde un punto de vista de la edición sinóptica. A lo mejor basta con tenerlos en red y descargarlos en momentos distintos. Bien, vamos a la otra colección que os estaba mencionando, la colección Artelope. Respecto a la que habíamos visto antes de Canon 60, bueno, presenta alguna funcionalidad tecnológica también más interesante, ¿no? Ofrece análisis de estadísticas, ofrece también la marcación de la métrica, por ejemplo, ¿no?, de las formas métricas. Bueno, son funcionalidades que van añadiendo. Sin embargo, sobre la colección Artelope, que se integra dentro de una base de datos que tiene un mérito enorme, sobre la colección Artelope vamos a detenernos un momentito a estudiar lo que es el texto. Y esto es algo que también me interesa decir. Estamos avanzando mucho, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre la calidad de los textos que ponemos en la red. Vamos a ocuparnos de una comedia, vamos a ver un momentito unas variantes. Perdonad, pero es que soy de Prolope y tenemos que hablar de variantes. Hay una comedia que trabajé yo con un alumno de doctorado, Santiago Restrepo, hicimos la edición para Prolope. Esa comedia, el mismo año, salió en la biblioteca digital Artelope. No voy a hacer comparaciones, pero sí voy a decir qué es lo que encontramos en su edición. Os explico un poquito la historia textual. Tenemos 3 testimonios de la época, 2 testimonios de una calidad excepcional, con un texto excepcional, muy bueno. Tenemos nada más y nada menos que un manuscrito del siglo XVIII que deriva directamente del original de Lope, es una copia del manuscrito autógrafo de Lope. Tenemos una primera edición que en nuestro estudio textual hemos deducido que es también muy, muy buena. Tenemos una segunda edición y veis el manuscrito lo denominamos M. La primera edición es la A de Correa de Montenegro y la segunda edición la B de La viuda de Alonso Martín. Lo digo porque las dos presentan el mismo año y la misma ciudad, Madrid, 1621, me parece que es. Bueno, ahora no estoy seguro del año, pero es igual eso. Y luego tenemos ediciones modernas, la de Menéndez Pelayo, la de Cotarelo, de 1917, la de Jesús Gómez y Paloma Cuenca, de 1993, la de Prolope de 2016, que es de Santiago Restrepo y mía, y luego la de Artelope, que se presenta como edición. Esto es muy importante. Depende de por dónde accedamos,
esta edición se presenta como tal, como edición. No dice texto. En un momento dice marcación digital para Artelope, tal, pero fijaos que luego arriba, en la cita que he puesto arriba, texto utilizado, perdón, abajo. ¿Cómo citar esta obra? ¿Cómo citar esta obra? ¿Lo veis? Félix Lope de Vega y Carpio, Caballero de Cometa, edición digital de Rosa Durá Celma. Por lo tanto, se está asumiendo una responsabilidad de editor. ¿Vale? Bien, nosotros hicimos, soy de Prolope, tiene que haber variantes y tiene que haber estegma. Bueno, pues entonces aquí tenéis una representación, como hacemos los filólogos, ¿no? Cuando hacemos una edición, veis que arriba está el manuscrito original autógrafo o está representado con unos corchetes porque está perdido. Pero deriva directamente de O, deriva M, que es el manuscrito ese del siglo XVIII que os he comentado. Y también de O pensamos, o de algo muy próximo a O, deriva A, que es la primera edición. Está un poquito más arriba porque es más, el manuscrito es del siglo XVIII, la edición es del propio siglo XVII. Y luego tenemos B, bueno, aquí veis cómo se relacionan todos los testimonios, ¿vale? Entonces, veis que Artelope está ahí abajo, ¿vale? Y estar ahí abajo, y ellos lo dicen en la diapositiva que os he pasado antes, texto utilizado para esta edición digital, colección Biblioteca Castro, donde, por cierto, ha desaparecido el nombre de los editores. Estoy seguro de que eso no ha sido algo que se haya hecho de ocultis ni nada, seguro que ellos han dado su permiso y quieren que sea así, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso está la situación. Bien, bueno, según nuestros conocimientos de crítica textual, ¿qué ocurre? Yo digo, me dicen que han copiado de Artelope, no me dicen que hayan utilizado otros testimonios ni que hayan cotejado nada más. Según eso, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Os explico. Este es el problema de la crítica textual, este es el problema de la transmisión de los textos literarios de siempre, y especialmente del siglo de oro. Y es que cualquier acto de copia implica la introducción de errores, ¿vale? Entonces, si yo tengo arriba O, A es peor que O, y B es peor que A y que O, y G y C es peor que B y que A y que O. ¿Entendéis? Y se van acumulando. Por supuesto, si tú vas cotejando con más ejemplares, sobre esa base haces la edición crítica y entonces mejoras todo eso. Pero si te limitas a copiar de lo que tienes precedente, pues entonces vas introduciendo errores. Bien, como nosotros dedujimos que la edición que teníamos que utilizar como texto base era A, y en cambio Gómez y Cuenca pensaron que era B, yo empecé a pensar, bueno, pues, ¿qué quiere decir lo que pone Artelope, qué implicará? Y como hipótesis, intuí, deduje que me iba a encontrar con todos los errores comunes de B, todos esos que veis ahí, todos los errores separativos de B, todos esos que veis ahí. Los errores separativos son los que no se pueden percibir. Los errores comunes, una persona que está mínimamente atenta al texto tendría que decir, aquí hay un error. Por lo tanto, me podía encontrar, deseablemente no me tendría que encontrar los errores comunes. Seguro que me iba a encontrar los errores separativos, los errores de Cot, de Cotarelo, los errores de Gómez y Cuenca, y añadir, como siempre se cometen errores, añadir errores nuevos. Deseablemente una edición crítica no debe pasar, pero pasa. Y efectivamente, eso es lo que me encontré. Me da un poco de vergüenza hablar de variantes. A ver, solamente voy a leer la mitad de las que tenía. Pero esto veréis sus imposibles llanos. Bueno, también hay problemas de puntuación, pero eso lo vamos a dejar. Si agora su desdén os atropella, que de cualquier mujer sabemos esto, que de un extremo en otro pasan presto. Y donde pone mujer, en el manuscrito, en A y en Cotarelo, pone persona, en B, en Gómez y Cuenca y en Artelope. Bueno, que yo sepa, mujer es bisílaba y persona es trisílaba, con lo cual te estás cargando la métrica, ¿vale? Bueno, esto es lo que llamamos un error común. Un editor mínimamente cuidadoso este error lo debería de percibir y lo debería de corregir, ¿vale? Fijaos que esto es muy interesante. Cotarelo dice que sigue a B y a pesar de todo corrige y corrige bien, ¿vale? Bien. En cambio, encontramos el error en Gómez y Cuenca y en Artelope. Bien,
Voy a saltarme esta. Bueno, esta es divertida, fiesta y siesta, pero, y también está graciosa la... No habrá tiempo de contar, está un personaje impaciente porque uno está hablando ahí comiendo o antes de comer, ¿no? Y entonces le dice el otro, bueno, no habrá tiempo de que lo cuentes esto, que la fiesta es contar fábulas después que antes de la comida, es burla pesada, ¿no? Y entonces, fiesta, dicen, y los otros ponen siesta, ¿no? Entonces, nada, dicen que la siesta es contar fábulas, han confundido una F por una S larga. Bien, vamos a pasar esto, este también tiene su gracia. Claro, ¿veis? Aquí tenemos, fijaos en el estemma que está ahí, puesto a la derecha, lo veis, Arte Lope depende de Gómez y Cuenca. Bueno, pues aquí esto es un error de Gómez y Cuenca. Dice, o aquí esta noche me doy muerte o muero. Y Gómez y Cuenca ahí pusieron muerto, me doy muerto. Yo no me doy muerto, si estoy muerto no me puedo dar, ¿no? Bueno, pues entonces me doy muerte y ese error que introduce Gómez y Cuenca lo reproduce pasivamente Arte Lope, ¿vale? Y luego introduce sus propios errores. Aquí tenéis, que hable, escribe o cuente alguna cosa, decía. ¿Qué se encontró Arte Lope? Su modelo, que era Gómez y Cuenca, leía cuenta por error. Se equivocaron y escribieron cuenta. Y en vez de corregir con fortuna, cuente, eso sería corregir con fortuna y acercarse al original, ¿no? Corrigen cuanta, que si lo leéis no hace sentido en el verso. Dice que hable, escriba o cuanta alguna cosa, ¿no? Bueno, pues este es el tipo de errores con que nos encontramos. Bueno, errores como estos y que, por ejemplo, claro, yo cuando vi, digo, a nosotros nos salen 3.001 versos y a Arte Lope le salen 2.998. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que se han perdido 3 versos por el camino. Y estos han desaparecido sencillamente en la edición de Arte Lope, ¿vale? Bien. Ya veis a quién he puesto aquí, los que sois del oficio, ya veo que hay por ahí sonrisas. Bueno, pues sí, Maria Grazia Profeti. Creo que voy a leer un momentito una cosa que esto creo que merece leerse porque está muy, muy pensado. Y es que creo que ha llegado el momento de plantear una reflexión. En su tiempo, Lope se lamentó de que su teatro hubiera llegado a la imprenta y se lamentó de la corrupción de sus textos. Sin embargo, si no fuera por la imprenta y dependiéramos solo de los manuscritos, no conoceríamos hoy más que una mínima porción de su vasta obra. Por otro lado, todavía a inicios de los años 90 del siglo XX, Maria Grazia Profeti, Premio Nacional de Bibliografía en 1998, se planteaba la escasez y carencias de ese repertorio de lectura del teatro de Lope y del Siglo de Oro en unos textos de una mínima calidad. En los últimos 25, 30 años hemos hecho un esfuerzo enorme, notable, y es algo por lo que nos tenemos que felicitar. Hay excelentes ediciones críticas de Calderón, de Tirso, de Lope, también de Mira de Amezcua, de Moreto, de comedias burlescas, de Pérez de Montalbán, de Enríquez Gómez, de Entremeses, de Vélez de Guevara. Se han abordado no solo los grandes títulos, sino los corpora completos. Esa dignidad y ese respeto al texto que hemos alcanzado en el papel no debemos perderlo en el territorio digital, que no debe ser el Far West o un territorio sin ley. El territorio digital es un medio como cualquier otro y merece tanto respeto como el papel y como los propios textos que editamos. Y los propios textos que editamos de nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio. Scripta manent. Da igual que utilicemos para leer y escribir. El cincel, mármol, tinta, papel, código binario, pantalla. Lo escrito permanece. Por eso,
será muy de agradecer, aunque solo sea para darnos menos trabajo a los editores críticos, que no contribuyamos a la multiplicación de textos sin una base filológica sólida. No me gustaría que nadie se llevara la impresión de que lo que estoy diciendo aquí es que solo hay un modo de trabajar y que ese modo es el nuestro, el de Prolope, o es el nuestro, el de estos locos que nos dedicamos a editar críticamente el teatro del siglo de oro, ni mucho menos. Hay muchos modos de trabajar y muchos modos buenos. Lo único que se requiere es eso, que sean buenos. En realidad, con lo que estoy diciendo aquí, que parece una tautología, estoy citando a un grande de la crítica textual, a Gianfranco Contini, que decía, lo único que se requiere para que una edición sea buena es que sea buena. Eso es lo que... Y, bueno, esto es una reflexión sobre en dónde estamos. Y ahora ya muy rápidamente voy a ir haciendo un repaso. No sé cómo voy de tiempo. Voy a acabar, ¿no? Porque ya, qué bien que lleves ese reloj tan llamativo, así lo veo muy bien. Bueno, pues entonces, vamos muy rápido ya. Hemos hablado de ediciones críticas digitalizadas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un panorama ahora de ediciones críticas digitales, ¿vale? Os he presentado textos digitalizados, los manuscritos, pero, ediciones críticas digitalizadas, creadas en papel y luego pasadas a PDF, ¿no? Entonces, estas que son ediciones críticas digitales, que ya incluyen determinadas funciones que son digitales. ¿Qué quiere decir? Que solamente las podemos gozar en una página web, ¿vale? O en un dispositivo digital. Tenemos, por ejemplo, la tradición en la amistad que han hecho en el Grupo de Valencia. Me gusta mucho hablar bien de lo que hacen en la Universidad de Valencia. ¿Veis? Tenemos ahí una de las funciones que hacen, que tienen, bueno, pues las variantes te salen de una manera bastante efectiva, con una ventana emergente o pop-up, que se llama en el lenguaje, en la jerga del momento, de la época digital. Tenéis ahí las notas aclaratorias, las variantes, todo está apuntado en él. Otro ejemplo maravilloso, un poco anterior, pero muy bueno también, de Rosa Navarro en el Instituto Cervantes, en el Centro Virtual Cervantes, El perro del hortelano, ¿vale? Bueno, es la misma. Tenemos aquí algo que hemos hecho nosotros, La dama boba, editada por Marco Presotto en un proyecto que se llevó adelante en la Universidad de Bolonia. Y estos son ediciones críticas digitales. Y es un poquito hacia aquí, hacia donde deberíamos ir. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La interrelación de un texto digital, ¿no? de un texto, con unos testimonios que se reproducen ahí. Y entonces tú puedes alinear, no voy a usar conexión a Internet, no me voy a meter porque luego estas cosas cuando las pruebas no funcionan, así que mejor no usar Internet. Pero vos ponéis La dama boba en Google y enseguida, La dama boba, Universidad de Bolonia, y enseguida llegáis, ¿vale? Y lo podéis probar. Pero bueno, esta es la función y la gracia de este tipo de ediciones, que tú combinas, que usas notas con ventanas emergentes y todo eso, y eso lo hace más cómodo. Pero hay otra gran virtud y otro gran valor, que es compartir la ciencia. ¿Compartir la ciencia con quién? Con todos, con el público, hacer llegar a través de la red a quien quiera, solamente a través del ordenador. Tiene esa comedia descargable y eso es acceso gratuito a la cultura. Pero también nosotros, en nuestro propio método de trabajo, para nosotros tendría que ser un avance enorme. ¿Qué es lo que implica esto? Es muy complicado, ¿eh? A mí me encanta y me da unas pesadillas enormes. Quiero decir que llevamos 4 años que queremos hacer ediciones críticas digitales y todavía no hemos hecho nada más que el proyecto de La dama boba. Es un proyecto bueno, pero requiere un esfuerzo enorme. ¿Veis lo que tenéis ahí? Aquí tenéis, en el lado de la derecha, tenéis un esquema que es el software que da soporte a esa edición. Para que funcionen las ventanas emergentes, para que funcionen una serie de cosas, tenemos todo ese software, que es lo que da soporte. Lo que tenéis abajo son los archivos que nosotros creamos en XMLT y que son los que en donde pones el texto, ¿vale?
el lenguaje, el diálogo que se establece entre estos archivos que hemos creado nosotros, los que tenéis abajo, y el software que tienes arriba, es lo que te produce el funcionamiento de la edición crítica digital. Bien, pues en una filosofía de ciencia abierta y de datos abiertos y de códigos abiertos, todo esto está a disposición de cualquiera. ¿Y quién es ese cualquiera? Ese cualquiera es el público, pero somos también nosotros. Cuando nosotros ofrecemos nuestros archivos XML-TI, se los ofrecemos a la comunidad. Esos archivos son datos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Tú te puedes descargar el archivo, lo puedes modificar, puedes introducir tus modificaciones y reutilizar todo el trabajo que está hecho. Para entendernos en términos filológicos, si yo he hecho el aparato crítico y he cotejado todos los ejemplares y lo pongo al alcance de todos. Y no, cada vez tenemos que empezar de cero. Y eso es rapidez, pero también es eficiencia en el trabajo, ¿vale? Bien, bueno, tenéis aquí... vale, vamos a... Ya acabo. Esto me gusta mucho porque esto es la parte dedicada a esta presentación en estas jornadas. Esta presentación en estas jornadas yo creo que tenía que hablar también de transferencia y de relación con el mundo escénico. Nosotros no somos los más guays, no somos los que mejor trabajamos. También aprendemos de los demás. ¿Y de quién aprendemos? De muchos. Aprendemos de otros filólogos, aprendemos de los actores y trabajamos para los actores y trabajamos para el mundo escénico. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de edición digital. ¿Veis lo que os decía? No siempre tiene que ser edición crítica, no hace falta que todos hagamos lo mismo. Y hay muchas maneras de trabajar bien. Esta edición que tenéis aquí en la imagen es una edición de John O'Neill que hizo de La entretenida de Cervantes. ¿Y qué es lo que ofrece ahí? Ofrece para descarga, por ejemplo, un archivo que es el texto de la comedia, una traducción al inglés, lo que significa el acceso al público inglés, y una versión no puntuada. ¿Para qué? Para que trabaje el mundo escénico. Quien quiera puede descargarse ese texto y puede puntuarlo a su gusto, manipularlo como considere, puede eliminar lo que le haga falta eliminar, porque normalmente sabemos que muchas veces las versiones puede hacer falta eliminar, y crear su propia edición, ¿no? Bien, ese modelo lo seguimos nosotros, nos pareció bueno y lo seguimos. Y también nosotros hicimos una edición digital de Prolope, de esa comedia que se encontró que fue Mujeres y Criados. Y hicimos una edición en línea, con una filosofía completamente distinta a la que hacemos en nuestras ediciones en papel. Pusimos un vídeo con una explicación de cómo se produjo el hallazgo de la comedia, pusimos un vídeo con el acto de presentación completo en la Biblioteca Nacional de España, pusimos el libro virtual de la comedia. En esa negociación estuve yo, fui a la editorial Gredos y dije, hemos descubierto esta comedia. Si la queréis publicar, la podéis publicar, pero si la queréis publicar, que sepáis que se va a publicar también en línea en el mismo momento. Y si no aceptáis esta condición, se quedará solamente en línea. Y ellos se avinieron. Y a pesar de todo, la edición en papel fue éxito de ventas en la Feria del Libro en Madrid en el mismo año. O sea, que puede convivir perfectamente el mundo digital con el mundo en papel. Bueno, es una simplificación lo que acabo de decir, pero me gustaría pensarlo así. Bien, ¿qué es lo que vamos a añadir en esta edición en línea? Esto es que me parece maravilloso. Vamos a añadir en esta edición en línea algo que os traigo aquí en primicia y que es, por ejemplo, el cuaderno de dirección que se utilizó para la puesta en escena de Mujeres y Criados, con los comentarios, con todas las anotaciones que sirven para entender bien el texto por parte de los actores. Yo no me acuerdo aquí, encuentro, momento de... ¿Veis? Es una nota que pone la ayudante de dirección. Momento de alivio, de no ir a por la misma mujer, vuelve a la... Bueno, son notas para entenderse los actores. Además es muy gracioso porque está escrito prácticamente en Shelley. Y además le ponen los motes que quieren a cada personaje. El lobo acude y mata... Bueno, es bastante divertido. Tenemos edad, tenía razón, que son las lecturas auténticas. Y eso es gracias al contacto entre el mundo escénico
y el mundo filológico, y no es nada más que colaborar y sacar provecho lo que hacemos los unos de los otros, y eso es algo que resulta muy productivo. Con eso y con la reflexión sobre la necesidad de la dignidad del texto en la red, que creo que tenemos que defender, yo creo que con eso ya acabo. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Dónde está la jefa? No sé si sacrificar la puntual... Sí, tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos, ¿no? Vale. Pues aprovechemos estos 10 minutos si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta o comentar algo, alguna observación a la intervención tan interesante de Ramón. Sí. Sí, mejor esto, ¿no? Sí. Gracias. Yo te quería preguntar, dentro de todo el contexto que has hecho y que has ido citando nombres, sí, podemos llamar también escuelas un poco también, sí, sí. ¿Dónde situar el trabajo de Margaret Greer con manos teatrales? Es interesante, claro, ahí no estamos hablando, yo creo, ¿no? Luciano, creo que estamos de acuerdo que no es edición digital, pero desde luego son humanidades digitales. Sí que es verdad que funciona más bien con... Bueno, no sé, lo explicamos un poquito para todos tal vez, ¿no? El proyecto de Margaret Greer es Manos Teatrales, que ahora me parece que ha pasado a llamarse Manos, y es un proyecto en el que estudian la atribución de las copias manuscritas a copistas. Eso es lo que pretenden establecer ellos. Esta copia ha sido realizada por tal copista, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ver en una copia, en un manuscrito, si intervienen varias manos, si es uno solo, ¿no? Eso es, en la medida en que eso es un repositorio que está en la red y que además es colaborativo. Quiero decir que se solicita la colaboración de diferentes personas que pueden intervenir desde diferentes lugares del mundo porque tenemos los manuscritos a través de su página web disponibles y porque en esa página web tienes, como si dijéramos, un manual de instrucciones para poder atribuir bien a los copistas, ¿no? Entonces, evidentemente, es un proyecto de humanidades digitales avant la lettre. Yo considero que el día de nacimiento de las humanidades digitales es el día en que reciben el bautismo, porque, por supuesto que nacen mucho antes, nacen en los años 40 se dice, ¿no? Con las concordancias de Santo Tomás de Aquino, del padre Busa, que contacta con los jefazos de IBM, le dan una pasta enorme, ¿no? Y entonces se pone a hacer las concordancias de Santo Tomás. Pero el verdadero nacimiento para mí, porque es también la adquisición de conciencia, es más o menos en los años 2000 cuando se publica una cosa que por decisión de marketing se llama un companion en Inglaterra, que se llama un companion to digital humanities, ¿no? Es en el momento. Entonces, ahí adquieres conciencia de unas buenas prácticas, de unas, ¿no? Entonces, el proyecto de MEC nace antes de eso, pero ahora se convierte en un proyecto de humanismo digital en el sentido de que todo lo que MEC está haciendo para llevarlo adelante responde a esa filosofía, por ejemplo, la filosofía colaborativa, el ponerlo en web, todo eso es un proyecto pleno de humanidades digitales. No sé si es por donde ibas. ¿Sí? Segunda pregunta, por favor, sí. Para que te mojes un poco, ¿no? No, me da miedo. Las ediciones que se hicieron o que hicimos sí, a partir del proyecto TC12, sí, corregidas sobre la marcha en los criterios en al menos 2 ocasiones. Sí. ¿Ha surtido el efecto que eso quería surtir o se han quedado como la buena voluntad de ofrecer 60 obras en Internet para consulta de científicos y no científicos? Hombre, yo creo que desde el momento... mira, sí, te lo voy a decir muy claro. Tenemos una mala práctica que da vergüenza
deontológicamente, filológicamente, editorialmente, comercialmente, desde todos los puntos de vista, en la que he mencionado el lingua, ¿no? Es una mala práctica, una mala praxis. Pero las consecuencias de poner los textos en la red y poner textos críticos y poner los textos que están bien fijados, eso es una maravilla. Y entonces, ¿qué ocurre? A partir de ahí, mira, ya, bueno, hasta te diría, me daría igual que en lingua me plagiara, no es, ¿no? Pero por lo menos lo que es científicamente la multiplicación de los testimonios, ¿no? Es sobre base de buenos textos, y eso ya merece la pena. Creo que no te he satisfecho del todo en la respuesta, pero si tú quieres matizar y tirarme de la lengua más. No, era para que te mojaras tú, no yo. No, pero para mí, a ver, desde luego, Canon 60 es un paso positivo, vamos, sin ninguna duda. En ese sentido me mojo 100%. Y una apreciación. Sí. ¿Dónde estamos situados en este campo en el contexto internacional? Uy, qué mal me pones. La dama boba se ha tenido que hacer en Italia. Ya está, ¿no? Te estoy respondiendo. Gracias. Pero nada, no, y ahí me mojo. De todas maneras, que es verdad que es muy complicado. Pero bueno, Canon 60 se ha hecho en España, ¿vale? Hola, por favor, antes has hablado de un formato PDF. Sí. ¿Solamente transcribís en ese formato o utilizáis más? Claro, el formato PDF, digamos que es un formato, claro, que ahí tenemos un problema. Es muy seguro y es muy bueno y permite leerlo en cualquier, ¿no? En cualquier dispositivo y todo eso. Y no te plantea determinados problemas, como su propia preservación, ¿vale? Está súper difundido y tal. Entonces, esos son productos estáticos y ese es el problema. Ese es el problema que tiene ese producto. Tiene esas ventajas y esos problemas. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que te he enseñado yo, ¿no? que os he enseñado de esas ventanas emergentes, a mí lo de la ventana emergente, ¿qué más me da? ¿No? Quiero decir, abajo, arriba o al lado, o la ventana emergente tengo lo mismo. No es solamente eso, es mucho más. Quiero decir, yo en una edición digital puedo ofrecer una imagen del manuscrito, una imagen del impreso, del primer impreso. Puedo ponerlos en relación, puedo estudiar estadísticas, puedo hacer búsquedas, crear concordancias. Digo, dame todos los versos en que aparece la palabra amor y te salen 1000. Bueno, pues dame los versos en que aparece la palabra justo y te aparecen unos pocos menos y te resulta útil, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que el PDF no te permite. Que no es solamente una transcripción digital del texto, sino que además es un montaje, una estructura de consulta y de lo que es visualización del texto. O sea, que realmente esta imagen que os enseñaba, que no, ya os he dicho que no me he querido levantar y probar las webs porque luego no funcionan, pero la imagen esta que os enseñaba, no, está más adelante, sí. La imagen esta que os enseñaba te refleja toda la tecnología que hay debajo y que hace funcionar todo, esto de aquí. F5, vamos a ver F5, voy a probar, así a las bravas. No sé por qué. Bueno, era ese esquema donde estaba todo el software que da soporte. Son un montón de programas, no es un programa, es un montón de programas que están combinados, ¿vale? Y eso es lo que hace funcionar. Entonces, eso es lo que está detrás, lo que hace funcionar esa edición digital y lo que le da todas esas funciones que la distinguen de un libro o de un simple PDF. Si tú tienes un PDF, si no es el de la tradición en la amistad, que tiene unas funciones que solamente puedes consultar a través del aplicativo, si tienes un PDF es una lectura estática, un objeto estático, ¿no? Bidimensional, para decirlo de una manera, y que no permite ciertas funciones. Y en cambio lo otro, pues eso, es más complejo, mucho más difícil de crear y también tiene muchas ventajas y algunos problemas, como su preservación, ¿no? Que te falla un programa y a lo mejor se te ha fastidiado la web entera. Yo, Ramón, te quería preguntar... No, yo te quería preguntar, me parece evidente la utilidad de las llamadas
con ese nombre un poco rimbombante, ¿no? Humanidades digitales en la parte más positivista que tiene la disciplina, ¿no? Y concretamente en lo que es el primer paso de la labor filológica, de la fijación del texto y su distribución. A mí me gustaría, es una pregunta que no puedes contestar con brevedad, lo sé, que me dijeras si hay aplicaciones en la otra parte de la disciplina, que es el comentario del texto, ¿no? En la que, bueno, ¿tiene algún papel las humanidades digitales en esa otra parte de la disciplina más relacionada con las humanidades que con el texto? Mira, sí, te voy a responder con varias cosas. Vamos a ver. Existe lo que llamamos, lo que yo llamo el papanatismo digital, que es la derivación, por ejemplo, dejarte llevar por las modas digitales, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda los estudios de atribución, lo que te comentaba antes, ¿no? Porque está el programa este que todos podemos usar y que se llama R, y bueno, entonces te pones a decir, pues vamos a ver qué proximidad hay entre esto y esto otro, pues este texto es de Andrés de Claramonte y no es de Lope, o es de Lope y no es de Andrés de Claramonte, ¿no? Bueno, en fin, eso ya se está poniendo muy de moda. Se han puesto de moda cosas de geolocalización. En un mapa, pues el Persiles sucede en todos estos lugares. Bueno, vale, pues a ver, sí, se puede hacer, pero también lo hacíamos antes, ¿no? Sigue siendo positivismo. Claro, sigue siendo positivismo. Voy a lo que comentábamos también antes. Es verdad que, por ejemplo, yo que sé, siempre se han hecho estudios de sociología de la lectura. Sí. La sociología de la lectura tenía una componente de estadística, es decir, un 60% de los españoles eran analfabetos, no podía acceder a... ¿no? Vale, pero digamos que la cantidad de datos que manejas con el ordenador son relevantes. Y en ese sentido, la cantidad repercute en la calidad. Y no me refiero a la calidad de buena o mala, sino en la cualidad. En que es verdad que están naciendo nuevas formas de aproximación al texto. Otra cosa es que a mí me gusta o no, ¿eh? Si quieres me mojo, pero han creado una cosa que se llama distant reading, ¿no? Lo que se llama la lectura distante, que es a propósito de influencia. Al final es un poquito, de nuevo, volvemos un poquito al positivismo, es verdad, ¿vale? Pero sí que hay a ver, es que sí, dentro de ese camino hay cambios sustanciales. Y a veces sí que va con la rapidez y la eficiencia, si quieres, en un terreno positivista. O sea, que yo tenga mi aparato crítico y en vez de... Imaginaos que he metido la pata y he elegido como texto base el que no era. Y entonces digo, bueno, pues ahora en vez de estas lecturas quiero que me metas en el texto todas estas. Pues te lo hace el ordenador, ¿vale? Y eso antes lo tenías que hacer uno por uno. Entonces era horrible. Pero sí que estamos en ese debate, ¿eh? Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de... Se crean nuevos... Sí que, por ejemplo, esto de la lectura distante sí que implicaría una nueva aproximación al texto, pero no sé. Ahí hay una... Dos preguntas más. Por lo que he podido colegir de tu intervención, se ha llegado a un punto de edición digital tremendamente eficaz y hermoso, como son las ventanas que se abren, las intenciones que se pueden tener en un montaje. Yo arrimo el ascua a mi sardina, que es el de la práctica teatral, no el de la teoría. Eso significa que tiene que haber una editorial, es decir, alguien que se dedica a poder hacer ese conjunto de programas, es decir, utilizar ese conjunto de programas para llegar a ese resultado. Si alguno de nosotros que hemos hecho teatro y tenemos algunas pequeñas cosas que decir, quiere publicar algo de eso, ¿cómo ves el tema? Puede ser de interés para el mundo filológico, en primer lugar. En segundo lugar, ¿a dónde se tendría que dirigir? ¿Qué materiales son los que tiene que poner a disposición del editor, etcétera, etcétera? Sería maravilloso, maravilloso. No sé si te satisface los últimos documentos que os he presentado,
que a mí me hace mucha ilusión. O sea, eso de la página, en la edición en línea de Mujeres y Criados, colgar la escaleta. Bueno, voy a colgar, te vas a reír porque eso a ti te parece una chorrada, pero a mí como filólogo me parece bonito y curioso, ¿no? Voy a colgar un programa de ensayos, o sea, una convocatoria a los actores que tienen que venir no sé quién y no sé cuántos y este día vamos a ensayar esto. Eso a mí, como filólogo, me llama la atención. Digamos que, ¿sabéis? Dentro de los diferentes panoramas que existen dentro de lo que llamamos los estudios del texto, la edición de textos, la crítica textual, existen muchas cosas y nosotros de todas sacamos provecho. O sea, nos apetece, nos gusta acercarnos a todo. Crítica textual, por supuesto, bibliografía material, filología d'autore, critique génétique. Soy snob para que se entienda con qué escuelas y con qué países se asocian esas escuelas. Estoy respondiéndote, Manuel. De verdad que estoy respondiéndote. La critique génétique, por ejemplo, ¿no? Que es una escuela que se crea en Francia, pretende asomarse al texto para explicar el pretexto, o sea, todo aquello que conduce a un texto, ¿vale? Lo que nos estás preguntando y lo que es justo lo contrario. Vamos a decir la postproducción, o sea, qué es lo que viene después del texto. Y después del texto literario, del texto del texto dramático que escribe Lope de Vega, viene vuestro trabajo sobre ese texto, la reelaboración, ¿no? Y esa labor para nosotros es interesantísima porque también nos ayuda a entender el texto. Las notas del cuaderno de dirección de la puesta en escena de Mujeres y Criados, para mí todos interpretamos el texto. Filólogos y actores hacemos lo mismo. Y además los actores sois como los profesores que tenemos que ir a dar una clase. Nos lo tenemos que saber al dedillo y tenemos que entrar en profundidad y entenderlo con todo detalle, porque si no, el actor y el director no están contentos. Y hay cosas que habéis descubierto vosotros que nosotros no hemos llegado a ellas, ¿no? Por lo tanto, para mí ese material es, como dicen los italianos, lo digo así en italiano, que se entiende en español, yo creo, prezioso. O sea, tiene un valor enorme, tiene un valor enorme. De ahí podemos sacar un montón de datos que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra interpretación también. ¿Te he respondido? Sí. Gracias. Falta otra parte. Perdona. Falta otra parte que es la que ya hablaremos tú y yo de cómo te doy ese material para que te la metí. Ya, sí, es verdad. Y te lo agradezco un montón porque... Pero sé que Germán tiene el CD, o sea que ya está, eso luego hablamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a Ramón Valdés. Muchas gracias a vosotros.